Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como unos 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Jesús les contestó: denle ustedes de comer. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado: ¿de comer qué? ¿Y a quién? O en algunas oportunidades hemos escuchado a otras personas hacerse esa pregunta. No hace mucho salió en un diario la famosa canasta básica, y nos decía que oscilaba más o menos en unos 2,000 quetzales. ¿Sería que los discípulos también, en ese momento que Jesús les dice: denle ustedes de comer, empezaron a hacer las cuentas, calcularon cuánta gente sabían, y le vuelven a decir, y se miran entre ellos, no tienen suficiente dinero, le dices: despáchalos, y todavía le insistes: ¿acaso quieres que nosotros vayamos a comprarle comida a todos ellos? Y Jesús solo le dice: denle ustedes de comer. ¿Sí? Y ellos no tenían nada más que 5 panes y 2 pescados. Pero escuchemos bien, los panes no eran de lujo, eran de cebada. Y los peces no eran los más finos, sino los que se podían conseguir en el mar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es en realidad lo que aquí acontece? 5 panes y 2 peces. Si sumamos, nos dan 7. Un número que nos habla de la plenitud y la bondad de Dios. Y eso es lo que nos estaba mostrando Dios. En ese momento los discípulos están desesperanzados completamente. No saben ni qué hacer. Primero, no tienen dinero. Se desesperan y dicen: lo único que tenemos es esto. O sea, ni para ti ni para mí nos va a alcanzar. Jesús es entonces que toma la iniciativa, porque había visto que habían perdido la esperanza. Agarra los 5 panes y los 2 peces. Los toma. Da una acción de gracias, hace una oración y los bendice. Pero no solo está bendiciendo el pan y no solo está bendiciendo los peces. Al bendecir el pan está bendiciendo a las personas que hicieron el pan, a los panaderos, aquellas personas que recolectaron los granos, aquellas personas que sembraron para producir el grano, aquellas personas que vendieron la semilla que se tenía que sembrar. Al bendecir los panes está bendiciendo también Jesús la creación, está bendiciendo las aguas, que es el medio donde subsisten y viven los peces. Está bendiciendo también a aquellas personas que con su trabajo fueron capaces de recolectar los peces, de llevarlo, de transportarlo y de venderlo incluso. Está bendiciendo a todas aquellas personas trabajadoras que se están ganando su pan de cada día y al mismo tiempo están compartiendo de su pan con el prójimo. Están también haciendo un esfuerzo para poder alimentar desde el más humilde hasta las más altas esferas. Y de todo eso se vale Jesús. Le dice a sus discípulos: siéntenlos, divídanlos. Y nos dice la Escritura, eran como 5,000. Imaginemos, hermanos y hermanas, como 5,000 personas. ¿Serían 5,000? Probablemente habrían sido un poquito menos. Lo que sí nos deja claro el escritor sagrado es que era bastante gente que no había comido.
que no tenían tampoco nada los discípulos, pero es en ese donde le dice 5 panes y 2 peces. Y nos llama la atención, ¿sí? Señor Jesús, yo pongo en tus manos lo que tengo. Tú, por favor, haz lo demás. Y Jesús nos bendice. Y no nos dice que nosotros tenemos que ir a dar de comer a las 5,000 personas, sino nos está diciendo, tus talentos, ponlos al servicio, porque yo los bendeciré y multiplicaré. Y media vez los multiplique, también tú serás capaz de saciarle el hambre a todos los que están necesitados. Al final nos dice, comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastas. Otro número que también es muy importante, ¿sí? 12, las nuevas 12 tribus del pueblo de Dios. Ahí estás tú incluido y estoy yo incluido, ¿sí? Es de compartir, y de eso se trata la fiesta que nosotros acabamos de vivir, la fiesta del Corpus Christi. Compartir, Jesús se comparte con cada uno de nosotros. No es solo de ir a la Eucaristía, no es solo de ir y acompañarlo como tú lo has de haber acompañado igual que yo, no es solo de haberle tocado una buena canción, cantado una buena canción, acompañarlo en el trayecto procesional. No es solo estar hincado el mayor tiempo posible para que todo el mundo nos pudiera ver. No es solo eso, y no es que esté malo, está bien hecho. Pero lo más importante que tú y yo nos tenemos que preguntar es, ¿qué frutos dio todo eso? Dio los 5 panes y los 2 peces para poder saciar el hambre del más necesitado. Porque el hambre no es solo material, hay hambre también de tipo fraternal, de tipo de caridad. Hay hambre también de tipo de justicia, de esperanza. Hay hambre también del conocimiento de Dios, hay hambre de caridad. Por ejemplo, aquellas personas de tercera edad o enfermos que están necesitados y pareciera que están marginados y nos olvidamos de ellos. De esperanza en un ambiente que uno pareciera que ya no tiene esperanza, pero al vivir verdaderamente el misterio de la Eucaristía, nuevamente nuestras esperanzas se vuelven a renovar. Hambre del conocimiento de Dios, porque ¿cómo vamos a amar nosotros a alguien si no somos capaces de conocerlo? A eso también entonces nos están invitando. Y no nos olvidemos el hambre del amor que existe entre nuestras familias. Esposos, esposas, hijos, padres, abuelos. A veces son necesitados y nosotros pareciera que no somos capaces de compartir con ellos. Y también Jesús nos está diciendo en ese momento, pon tus talentos para que yo los pueda bendecir y multiplicar y hacer de que todos sean satisfechos también. No nos olvidemos que también los hijos en el presente probablemente están a un riesgo mayor al que tú y yo estamos. La tecnología, ahora hay más facilidad y más acceso a la droga, al sexo, a la prostitución. Y todo eso los está afectando. Y no creamos que no los va a tocar. Ese sería el error más grande que tú y yo podemos tener. Decir que en nuestra familia nunca va a suceder eso. Puede que suceda y tienes que estar preparado. Y para prepararte tienes que educar desde ya. Y desde la familia se empieza a inculcar los valores. Desde la familia se empieza a brindar la caridad. Desde la familia se empieza a enseñar, a presentar esos 5 panes y esos 2 peces a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucha hambre en nuestro mundo que nos rodea. Y Dios te está pidiendo a ti y a mí y a todos que pongamos nuestros talentos para que Él los siga bendiciendo y que sigas multiplicándolos y seamos nosotros los testigos de esta multiplicación de los panes y de los peces en nuestras vidas. Jesús hoy a ti y a mí nos está diciendo, hay gente hambrienta. Ya sabemos que tiene una canasta básica. Pudiéramos nosotros compartirla con alguien más. O por ejemplo cuando vamos a un centro de comida rápida y compramos nuestros alimentos y los llevamos a la casa y de repente nosotros vemos a alguien necesitado de comer. ¿Serías tú capaz de desprenderte de esa comida y decirle, Dios te bendiga? Ahora sí, tienes un tiempo de comer. Porque Jesús a ti y a mí en este presente nos está diciendo, denle ustedes de comer, Dios los bendiga.